Bueno, pues bienvenidos a la clase número 6 del curso de COBOL, nivel 1 de este 2022. Pues, ¿verdad? Estamos todavía ya terminando el año, pero todavía COBOL tenemos para más, pues, ¿verdad? Y hoy vamos a estar trabajando en una clase tal vez algo corta, pero muy potente en lo que ya vamos a poder estar haciendo con el lenguaje. Hemos venido ya viendo muchas cosas en el lenguaje de COBOL, el cual ya nos ha ido permitiendo que se nos vuelva un lenguaje robusto. He recibido tareas que han venido muy bien elaboradas, otras que están en pendientes. Si tú es primera vez que estás viendo una de estas clases de COBOL, te invito a que te puedas poner al día en el canal de YouTube. Entonces, en el canal de YouTube, tú puedes ponerte al día de nuestras clases, ¿sí? Puedes ponerte al día de nuestras clases y ahí prácticamente podrás ver las otras 5 anteriores en las cuales te invitamos a que tú puedas también ponerte al día. Recuerda que esta clase optas a un diploma, optas también a tu entrega y a un reconocimiento en nuestra página web para que tú puedas también tener una representación de que eres programador COBOL en su nivel principiante intermedio. Entonces yo te invito a que te puedas poner al día de los demás videos. ¿Dónde los encuentras? Pues los encuentras en nuestra página de YouTube, en nuestro canal. Te invito a que le des suscribirte y aquí puedes ir encontrando las demás clases que se han impartido de COBOL, ¿sí? Como otros videos adicionales que te podrían ir sirviendo. Así es que yo te invito a que le des suscríbete a la campanita, estés atento a todos nuestros demás videos, nuestros demás cursos, porque este 2023 se viene con mucha información de cursos que vas a poder estar teniendo. Ya hablaremos de ellos al final de la clase, así es que te invito a que trates de quedarte durante toda la clase para que puedas verlos, ¿sí? Bueno, ya adentrándonos en materia, antes de comenzar nuestro primer tema de hoy, quiero enseñarte y compartirte algo. Yo cada vez que publico algo de COBOL, la gente o los demás programadores o estudiantes tienden a rápidamente responder, ya sea positivamente o negativamente del lenguaje. No de mí ni nada de eso, hay mucho respeto en la comunidad y yo agradezco eso. Más que todo del lenguaje, como quien dice, ¿y por qué vamos a perder el tiempo de aprender algo obsoleto o viejo? Y entonces quiero compartirte para esas dudas que tú puedes tener. Y entonces para ello te enseño lo siguiente y es esto. Mira, quiero ver si se está compartiendo, si se está compartiendo, ¿verdad? Pues esto es básicamente un sitio web que nos está presentando a nosotros. Aquí mira, ¿por qué razones? Aquí lo dice, razones y recursos para aprender COBOL en este 2022. Entonces nosotros podemos darnos cuenta, ¿sí? Podemos darnos cuenta que nosotros podemos ver que hay sitios y hay noticias de que están, hay blogs, pues, ¿verdad? Que indican el por qué tenemos que aprenderlo. Miren, y aquí está algo que yo he recalcado mucho, miren, ¿verdad? En el 2020, cuando el COVID-19 comenzó a entrar en nuestras vidas, gobiernos y bancos alrededor del mundo iniciaron una, mira, hasta en otro color, una búsqueda intensiva de programadores COBOL. ¿Sí? En este lenguaje en el que están programados miles de sistemas críticos de la industria financiera, departamentos de recaudación de impuestos y gestión de prestaciones sociales. Te puedes dar cuenta que yo no te daba mentiras, pues, ¿verdad? Entonces tú puedes ver, mira, cómo realmente, mira, New Jersey solicitando programadores en COBOL y esto fue a raíz de la pandemia, mira, ¿sí? Ahí está el video, tú lo puedes ver y te podrías dar cuenta de esto. Entonces aquí vemos nosotros que COBOL ejecuta más del 70% de las transacciones comerciales alrededor del mundo
Y por algo es hoy importantísimo que nosotros podamos aprender COBOL, ¿sí? Y tú me dirás, bueno, ¿y qué tan valioso es que yo aprenda COBOL? Pues mira, tú puedes llegar a tener promedios desde $47 por hora. Mira, son las tablas que se están pagando. Mira, como automáticamente detecta mi país, pues me dice que en remoto, pues, ¿verdad? Yo podría estar trabajando por medio de $47 mínimos, pues, ¿verdad? Un promedio, la hora, ¿sí? La hora. Entonces, tú te puedes dar cuenta realmente cómo hay todavía de demanda para trabajar en COBOL. Y aquí nosotros podemos ver otra ficha que nos enseña el ingreso a través de un año también en COBOL. Mira, sí, este es otro sitio que también se dedica a COBOL Programmer Salaries y nosotros podemos ver acá. Aquí lo que me interesa es que tú te puedes dar cuenta que todavía se colocan posts para contratar programadores en COBOL. Mira, este es de hace 4 días y aquí ponen el estimado de paga. Mira, hace 11 días, hace, hace 5 días, ¿verdad? 2 días ago, mira, o sea, hay demanda de programadores en COBOL, ¿sí? Este es de hace un día. Entonces tú te puedes dar cuenta que sí hay demanda de programadores en COBOL. Entonces te quería compartir esto para que tú te des cuenta realmente lo que tú puedes tener entre tus manos al saber COBOL. Esta es para remotos, mira, programadores remotos, ¿sí? Desde $47 la hora. Entonces creo yo que vale la pena y eso está al diciembre 9 del 2022. Vale la pena. Hay hasta de 67.31, mira, ¿sí? Entonces creo que vale la pena que nosotros aprendamos COBOL. Bueno, ya que te di esa breve información que es funcional, que realmente nos sirve mucho a nosotros para dar un parámetro de qué es lo que está sucediendo en el mundo COBOL, regresemos entonces a nuestra clase del día de hoy. ¿Sí? Bueno, ¿has hecho tus tareas? Ya sabes que es importante que hagas tus tareas porque es lo que refuerza realmente que tú aprendas programación COBOL. Si tú no haces las tareas, no vas a poder realmente ejercer un lenguaje de programación. No estoy hablando solo de COBOL, sino que en todos los aspectos de tu vida como programador. Si no aprendes realmente a hacer ejercicios prácticos en el lenguaje que quieras, no vas a poder trabajar en COBOL. Bueno, entonces veamos el día de hoy que vamos a trabajar con COBOL. Hasta este momento hemos venido haciendo sistemas, programas que se van ejecutando únicamente en secuencia, ¿verdad? En secuencia, como lo hablábamos, son programas secuenciales los que hemos estado trabajando. Pero COBOL también nos permite iteraciones y para ello se usa un verbo. Todos recuerdan que en COBOL se les dice verbos a ciertas funciones o acciones y le vamos a decir perform, ¿sí? Y COBOL, al igual que los lenguajes actuales de programación, soporta las instrucciones de las iteraciones o los loops, o sea, siempre permite de todas maneras repetición de sentencias en nuestro código. Y entonces, para ello, COBOL tiene una forma de enseñarnos a construir este tipo de iteraciones. Y para ello utiliza mucho este verbo que estamos viendo nosotros aquí, ¿sí? Que se llama perform, ¿sí? Este verbo nos va a ayudar a poder construir ciertas iteraciones. Y la iteración pre-test y post-test, que también son soportadas por perform with test before y perform with test after, que vamos a estar viendo también su implementación, ¿sí? Entonces vemos que vamos a poder trabajar un par de tipos de iteración
que tenemos dentro de la estructura de COBOL. Recuento de iteración es soportado por Perform Baring. También lo vamos a trabajar. ¿Qué quiere decir el recuento de iteración? Contar cuántas veces lleva o cuántas veces deseo que se ejecute mi ciclo, pues, ¿verdad? Muchos ya estarán anotando cuáles son los foros, cuáles son los whiles, ¿verdad? Que está manejando COBOL acá. Lo único es que no lo estamos diciendo de esa forma o de esas palabras directamente. Ahorita vamos a ver su equivalente en un momento que avancemos. COBOL incluso tiene variaciones que no se encuentran en otros lenguajes, como el perform varying que estamos viendo aquí. Por ejemplo, puede tomar más de un contador. Miren qué interesante, ¿verdad? Porque normalmente nuestros ciclos repetitivos manejan un contador, pero COBOL nos puede permitir llegar a tener hasta más contadores dentro de las iteraciones. Y tiene variaciones como el pretest y el posttest, que son unas variaciones que lo pueden hacer analizar un pretesteo o un posttesteo de lo que nosotros deseamos que se esté repitiendo. Ya lo vamos a ver ahorita en proceso de script, de código, y eso nos va a ayudar más. Mientras que en la mayoría de los idiomas el objetivo del bucle es un bloque en línea de código, en COBOL puede ser tanto un bloque en línea o un nombre fuera de línea del bloque de código. Yo sé que es bastante literatura, pero es importante que nosotros conozcamos las definiciones directamente que COBOL está manejando. O vamos a tener una clase muy práctica, entonces nuestra teoría es muy corta, pero es importante que la podamos conocer, ¿sí? ¿Cuáles son las equivalencias de las iteraciones en COBOL prácticamente? Desconstruir una tabla que pueda ayudarnos a hablar de ellas y analizarlas. Cuando decíamos pretest, lo que estamos hablando prácticamente en un lenguaje como C, C++ o Java, estamos hablando de while. Miren. Y cuando hablamos de Módula 2 o Pascal o otros lenguajes algo viejitos también, estamos hablando de while do. Y esto en COBOL quiere decir un perform with test before until. Esto es prácticamente hacer un while. Ustedes dirán, qué complicado, perform with test before until. Sí, así es, COBOL es muy verbal. Y entonces prácticamente es la forma en que él está haciendo un while. Un post-test es un do while en otros lenguajes. Y en Módula 2 o Pascal es un repair until. Y es repeat until. Ahí tengo un error de T. Entonces me lo ha cambiado el corrector, perdón, pero es repeat until. Perform with test after until. Y counting, miren cómo es eso que se usa aquí la palabra counting. Quiere decir por o for do, que la sintaxis sería un perform barring until. O sea, vemos ya las similitudes de los ciclos repetitivos, los bucles, en la sintaxis que COBOL está manejando. Muy interesante el lenguaje, ¿verdad? Porque realmente es como que muy pronunciado, ¿verdad? Como a hablar financieramente. Y ese fue el fin por el cual COBOL se creó, pues. Trabajaremos en las iteraciones en breve y sigamos viendo importantes puntos que COBOL está manejando sobre esta misma sección. Bueno, y acá tenemos nosotros lo siguiente. Párrafos revisados. En inglés quieren decir paragraphs revised. Entonces, ¿qué estamos diciendo nosotros acá? ¿Y por qué no me paso de una vez a los bucles? Porque necesitamos toda la estructura repetitiva y selectiva que COBOL nos puede permitir para hacerlos. Y en la procedura division o procedure division, un párrafo es un bloque de código al que se le ha dado un nombre. Miren esto, qué interesante. Y un párrafo comienza con el nombre del párrafo. Ver el ejemplo. Está, miren. Y termina cuando se encuentra el siguiente nombre de párrafo o sección cuando se llega al final del texto del programa. O sea que un párrafo en COBOL, que es toda esta completo, quiere decir que este párrafo para nosotros, ¿sí? Se termina cuando detecta el siguiente. Entonces, cuando detecta el siguiente nombre de párrafo, él se detiene. Entonces, crea prácticamente un párrafo aquí y un párrafo siguiente cuando encuentra el siguiente
nombre de párrafo. Si no llega a encontrar un siguiente nombre de párrafo, entonces necesita el punto que le esté delimitando que ya ha terminado la lectura del párrafo. ¿Sí? Veamos esto. El nombre del párrafo debe terminar siempre con un punto. O sea, debe tener un punto claramente. ¿Sí? Entonces nosotros podemos decir que siempre deben de llevar un punto. O sea, aquí vemos que terminan con un punto, ¿verdad? Puede haber cualquier número de sentencias, miren, y enunciados en un párrafo, pero deben de haber al menos un enunciado y la última frase del párrafo debe terminar con un punto. Entonces vamos viendo sintaxis que nos está brindando COBOL para los párrafos, ¿sí? Hay un estilo de programación COBOL llamado el periodo mínimo, pero esto de estilo, o sea, en inglés es un minimum period style, o sea, realmente es una forma en que se dice al estilo de programación de párrafos, pues, ¿verdad? Y nosotros debemos irlo adoptando ahora dentro de COBOL. Nosotros tenemos que adoptar esta forma de realmente trabajar con COBOL. Y este estilo sugiere que solo debe haber un periodo en el párrafo. O sea, eso es lo que sugiere. Y es particularmente importante adherirse a este estilo cuando la codificación de bucles en línea, porque un periodo tiene el efecto de delimitar el ámbito de un perform en la línea. O sea, nos puede hacer alterar también nuestras secuencias. Y ahorita lo vamos a ver en unos ejemplos también, porque esto es lo que nos interesaría. Este ejemplo que estamos viendo en pantalla tiene dos párrafos. ¿Sí? Tiene dos párrafos. Vemos el process record y termina donde comienza el procedure output. Entonces estamos viendo lo que yo les decía, ¿sí? Estamos viendo que un párrafo prácticamente es de aquí a acá y el siguiente párrafo es aquí. Entonces vemos nosotros que la elaboración de los párrafos en COBOL son parte esencial que nos van a permitir hacer diferentes procesos de nuestros programas. Inclusive nosotros podemos ver que aquí se está haciendo diferentes sentencias. Vemos que se hace un display de desplegarle al usuario, se hace una solicitud de un read, ¿sí? Y se hace una condicional y se termina el proceso del read, porque este es de aquí, ¿sí? Se termina la condicional. Y es el procedure output, este otro párrafo, solo tiene una sentencia, ¿verdad? Entonces, se ve bien claramente lo que estaba indicando la teoría, ¿verdad? La teoría nos dice que los párrafos pueden tener varias sentencias o pueden tener directamente una sola sentencia. ¿Estamos claros en ello entonces? Ya que tenemos en claro eso, nosotros podemos seguir habilitados con más sintaxis de COBOL, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir y veamos entonces qué más tenemos con lo que es la estructura de párrafos, ¿sí? Ahorita vamos a estar trabajando con ellos. Entonces, seguimos y dice, acá en el verbo perform, que es el que estamos trabajando, hay algo interesante. A menos que se indique lo contrario, un ordenador que ejecuta un programa en COBOL va a procesar las declaraciones en secuencia, que es lo que ya hemos venido haciendo, ¿verdad? Y a partir de la primera declaración que ponemos nosotros en el Procedure Division y su forma de trabajo a través del programa hasta que encuentra el stop run. ¿Se recuerdan ustedes que hemos hablado del stop run? O el final del texto del programa se llega a alcanzar. Cuando todo esto sucede, perdón, el programa ha trabajado de una forma secuencial, ¿verdad? El programa ha trabajado de una forma secuencial. Sentencia 1, sentencia 2, sentencia 3 y así sucesivamente. Cuando nosotros incluimos ya el verbo perform,
nosotros podemos alterar ese flujo de secuencia de nuestro programa en COBOL, ¿sí? Y el verbo perform se puede utilizar para dos propósitos principales: para transferir el control a un bloque designado de código o para ejecutar un bloque de código de forma iterativa. Entonces quiere decir que para nosotros, al estar hablando de esto, nosotros lo que podemos hacer mención aquí es lo siguiente. Nosotros podemos indicar que cuando nosotros estamos teniendo una sentencia en COBOL, digamos que nosotros tenemos acá una sentencia en COBOL, tenemos otra sentencia aquí en COBOL, nuestro programa, y tenemos otra sentencia aquí en COBOL. Si nosotros hemos construido esto, si hemos construido esto a raíz de lo que fue la palabra perform, ¿sí? Cada uno tiene su nombre. Nosotros podemos hacer uso en COBOL. Nosotros podemos hacer uso en COBOL de ellos, ¿sí? Entonces nosotros podemos hacer uso de ellos. Este puede llamar a este puede llamar a ¿sí? Este puede llamar a este puede llamar a este. ¿Me doy a entender? A diferencia de otros lenguajes, ¿sí? A otros lenguajes, esto es COBOL, ¿verdad? Esto es COBOL. Ahora, nosotros tenemos lo siguiente. En otros lenguajes de programación, vamos a hacerlo así, en otros lenguajes de programación, nosotros creamos estructuras como estas, ¿sí? Creamos estructuras como def, nombre, ¿sí? De función. Y escribimos nuestras sentencias, ¿sí? Y esta le vamos a decir nombre de función 1. Y nosotros podemos crear otra, def, nombre de función 2. Y en esta, una de las sentencias podría ser llamar a nombre de función 1, ¿sí? Y nosotros podríamos tener a def nombre de función 3, que podría llamar a nombre de función 2. Voy a hacer aquí un enter para poder trabajar lo que quiero explicar. En cualquier otro lenguaje de programación, nosotros podemos hacer esto. Y lógicamente sabemos que el código funciona hacia abajo. Pero sabemos que cuando hacemos funciones, nuestros programas tienden a hacer lo siguiente. El nombre de la función 2 va y lo busca arriba. El nombre de función 1 va y lo busca arriba. Sabemos nosotros que las funciones se deben de declarar previamente, ¿sí? Entonces, si yo le dijera a ella aquí, vaya a nombre de función, vaya a nombre de función, número 3, ¿qué pasaría? Le estoy diciendo que vaya para abajo. ¿Qué sucedería ahí? Obviamente nos brinda un error, ¿verdad? Nos brinda un error porque no es permitido, ¿sí? Nosotros tenemos que tener las funciones previamente definidas. Entonces esto nos genera un error. Y estos son otros lenguajes, ¿sí? Otros lenguajes actuales, pues, ¿verdad? Otros lenguajes actuales. Entonces son otros lenguajes. ¿Cuál es una ventaja con COBOL? Que ellos pueden ir a diferentes párrafos, porque aquí se llaman párrafos, ¿sí?
no importando su orden. Entonces tenemos una gran ventaja con COBOL al realizar nuestros programas. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo realmente cómo está funcionando COBOL para nosotros? Que es realmente la estructura también que Perform nos permite tener. Y eso es lo que quiero que estemos entendiendo. Mientras que los otros formatos de Perform Verb implementará la iteración de un tipo u otro, este primer formato se utiliza para transferir el control a un bloque de código fuera de línea, es decir, para ejecutarse una subrutina abierta. Probablemente tengamos ideas de qué son las subrutinas, porque lo hemos hecho en otros programas. Les pido perdón, saben ustedes que he tenido problemas de salud con mi pulmón todavía y estoy en esa lucha ahí. He tenido semanas que me han complicado un poquito, pero estamos confiando que se va a corregir mi situación de salud también. Una subrutina es un bloque de código que se ejecuta cuando se invoca por su nombre. Entonces, esta es clave, ¿verdad? Esta es clave. Por favor, tomémosle nota que esta es clave. Una subrutina de bloque de código se ejecuta cuando se invoca por su nombre. Esta es clave. Los métodos, procedimientos y funciones son subrutinas. Ojo con esto. ¿Sí? Y dice, puede que no se haya dado cuenta de que existen dos tipos de subrutinas. Subrutinas abiertas y subrutinas cerradas. Si eres de la vieja escuela y aprendiste Basic, puede ser que estés familiarizado con las subrutinas abiertas. Si aprendiste C, Módula 2 o Java, probablemente estés más familiarizado con las subrutinas cerradas. Y ahorita las voy a explicar de todas maneras para que nosotros tengamos una idea de qué son realmente estas rutinas que estamos hablando, ¿sí? Bueno, veamos las subrutinas abiertas, ¿sí? O su nombre en inglés, pues, ¿verdad? Open Subroutines. Y vemos nosotros subroutines, ¿verdad? Entonces vemos nosotros ahora realmente cómo funciona. Bienvenido Giovanni y José, que están en Zoom también. Una subrutina abierta es un bloque de código con un nombre en el que puede caer o a través del cual puede caer el control. ¿Sí? Me refiero a la ejecución de las sentencias del programa. Una subrutina abierta tiene acceso a todos los datos declarados en el programa principal y no puede declarar ningún dato local. Vean estas importantes notas. Aunque una subrutina abierta se ejecuta normalmente, invocándola por su nombre, también es posible a menos que se tenga cuidado de caer en ella desde el programa principal. Entonces tenemos que tener mucho cuidado como que no se nos vaya a volver nuestro programa principal. En algunos programas COBOL, cayendo a través del programa de párrafo o a párrafo, o sea, lo que estábamos platicando en las imágenes, o sea, en esto que estábamos enseñando aquí, esto que estábamos mencionando nosotros acá, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado que cuando es de párrafo a párrafo, como indica aquí, ¿sí? Como indica acá, nosotros tengamos esa estrategia que es una estrategia que vamos a estar manejando. En ese esquema se ha llamado a la gravedad impulsada por la gramación, por la programación. O sea, se quiere decir que es todo este tipo de código cae por su propio peso, o sea, como la gravedad. Sí, y el control del programa cae a través de encontrar combinaciones como de if y goto que lo conducen a un párrafo en el código por encima de ella. O sea, es como decir, después de que el control comienza a través de un programa de nuevo. O sea, él puede ir manejando diferentes formas de viajar dentro del programa. Y eso es algo bien interesante porque me gustaría que le tomen nota realmente a esto. If y goto nos van a ayudar a que nosotros podamos estar viajando también dentro de nuestro programa. Por eso es que los párrafos y las subrutinas son bien importantes dentro de nuestros programas. El programa siguiente proporciona un esquema de cómo funciona un programa de este tipo. P1, P2, P3 y P4 son nombres de párrafos. Veámoslo entonces. Ya vamos a pasar a programar. Solo estoy terminando, que ustedes puedan entender
directamente las subrutinas abiertas. El modelo por gravedad de control en un programa de COBOL es este, ¿sí? Los párrafos son P1, P2, P3 y P4. Y cada uno termina donde comienza el otro. Porque medio vez aparezca otro párrafo, nosotros nos podemos dar cuenta que el párrafo anterior entiende que ya terminó, ¿sí? Entonces miren, P1 punto, recuérdense que eso es bien clave para indicar que es un párrafo, y puede tener sus sentencias. Miren, era lo que estábamos nosotros platicando, ¿verdad? Y puede tener sus sentencias. Entonces, ahora vemos nosotros aquí, miren, se ejecuta sentencia 1, 2 y 3 en párrafo 1. Párrafo 2 ejecuta sentencia 1 y sentencia 2. Párrafo 3 ejecuta una sentencia, pero por medio de una condicionante le dice if cond, o sea, hace una condición, go to P2. Y vemos que puede viajar a P2. Hace una sentencia, hace otra sentencia y después le dice if condición go to P3. O sea, esto es recursividad, ¿va? Eso es, ¿cómo se llama esto? Esto sería prácticamente recursividad, ¿va? Recursividad. ¿Por qué te lo estoy anotando? Porque quiero que te des cuenta que desde hace muchos años ya la recursividad estaba dada, ¿verdad? Y miremos este, dice, hace la sentencia interna, hace una condición y si llega a ser válida, le dice que viaje hasta P2 también. Le hace las sentencias y hace un stop run para detener, ¿verdad? ¿Hemos entendido los párrafos de las subrutinas abiertas? ¿Están comprendiendo realmente cómo va a funcionar la evolución de las subrutinas? ¿Cómo las subrutinas abiertas estamos hablando nosotros que es por un efecto de gravedad? O sea, la 1, la 2, la 3 y la 4, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir una subrutina abierta. Para antes de pasar a programar, vamos a explicar la subrutina cerrada, porque esa es importante verla también, ya que es parte de lo que nosotros necesitamos aprender. Veamos qué nos dice la teoría rápidamente. La teoría nos dice una subrutina cerrada es un bloque de código como nombre que solo puede ejecutarse invocándose por su nombre. El control no puede caer en una subrutina cerrada. Por lo general, una subrutina cerrada puede declarar a sus propios datos locales, a los que no se puede acceder fuera de la subrutina. Es como nosotros hemos conocido siempre en programación, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros hemos conocido en programación? Hemos conocido las variables locales y las variables globales. Los datos del programa principal pueden pasarse hacia la subrutina mediante parámetros especificados cuando se invoca a la subrutina. En C y en Módula 2, los procedimientos y las funciones implementan subrutinas cerradas. En Java se utilizan métodos. ¿En qué otros lenguajes también? Prácticamente en Python son funciones, ¿sí? Entonces, subrutinas en COBOL. COBOL admite subrutinas abiertas y cerradas. Prácticamente es más abierto, pues, ¿verdad? Subrutinas abiertas se implementan utilizando el primer formato de la perform verb, ¿verdad? Entonces, ahorita lo vamos a ver. Las subrutinas cerradas se implementan utilizando el verb call. Miren, call, si ustedes quieren decirlo a lo literal, pues, ¿verdad? Pero en inglés es call. Y contenidos de subprogramas externos. ¿Qué vamos a aprender? Acerca de los subprogramas y sus contenidos externos más adelante. O sea, eso ya a llamar a otros archivos es lo que nos toca en nuestra siguiente clase. O sea, ya vamos a llamar archivos externos, pues, ¿verdad? Esa es nuestra siguiente clase, no se la pierdan, porque ya es que trabajemos con archivos externos. Ahora, para terminar, no quiero ver. Sí, ¿verdad? Para terminar, entonces, vámonos a nuestra área práctica ya del día de hoy.
Sí, ya vimos la teoría, ya aprendimos la teoría. Y ahora hagamos estos ejemplos que están viendo ustedes en pantalla. Vamos a trabajar prácticamente con una subrutina de un ejercicio para que ustedes lo vean. ¿Qué queremos hacer? Pues queremos demostrar cómo podemos viajar a diferentes niveles del programa, ¿sí? Cómo podemos viajar a diferentes niveles del programa y que el programa nos indique en qué nivel está, ¿sí? Nivel 1 le pusimos solo un guión mayor para indicar que ese es el nivel 1. Nivel 4 le ponemos 4 guiones, 4 flechas de mayor para indicar que ese es el nivel 4. El nivel 3 le vamos a indicar con 3 flechas, que es el nivel 3, y el nivel 2 le vamos a indicar con 2, para que en su salida nosotros sepamos qué secuencia fue tomando el programa. Vamos a irlo a construir en nuestro OpenIDE para que nosotros podamos trabajar con él, ¿sí? Perdón, lo voy a pasar para mi otra pantalla porque me salió en la otra. Lo voy a arrastrar para este lado, perdón. Y ahí está. Entonces vamos a construir uno nuevo. Yo los guardo en donde estoy trabajando todo lo que son las clases de COBOL. Selecciono mi carpeta. Ya está ahí. Y como nombre le voy a poner 06, ¿sí? Alumno, clase 01. Porque es nuestro primer archivo para esta clase. ¿Sí? Bueno, entonces ahora trabajemos prácticamente nosotros acá. Vamos a eliminar esto ahorita, no nos interesa. Sabemos nosotros aquí que como autor vamos a poner Juanpa y la fecha de hoy, ¿verdad? La fecha de hoy es que 16 del 12 del 2022. Vamos a ponerle aquí clase número 6, COBOL N1. Y aquí vamos a cambiar esto por type. Vamos a decir de qué tipo de archivo estamos haciendo, CBL. ¿Por qué hacemos eso? Porque sabemos que COBOL soporta diferentes archivos, COB, CBL y tiene otros. ¿Sí? Bienvenido, Ezequiel. Entonces, entraste cabal al área práctica, entonces te va a quedar bien que puedas ver el área práctica. ¿Qué vamos a hacer entonces? Pues vamos a comenzar identificando nuestro programa. Y entonces vamos a crear la identification division. Me comentan si está bien el tamaño, ¿sí? Y si el color negro se ve bien, si no, cambiamos el color que estoy viendo ahí. Vamos a ver si podemos subir un poquito más el tamaño de la letra. Y si no, nos vamos a también pasar a blanco para que no tengan problema. Quiero ver. Width, style, aquí está, font size. Voy a subir a un 18 para que ustedes vean mejor. Sí, ¿verdad? Los que están en Zoom me pueden decir si se ve mejor. Ahí escribiéndome en el chat. Y si el color está bien o lo pasamos a blanco. Pero yo creo que se ve bien ahí, ¿verdad? Es que eso nos hace sentirnos como que estamos en un AS400. ¿Sí? Bueno, como punto quiero decirles que en Guatemala existe una franquicia que se llama PriceMart, que es una franquicia de supermercados americanos de Estados Unidos. Y yo andaba ahí antier o algo así, creo yo. Y cabal, había unos supervisores que habían venido a los Estados Unidos y andaban con una laptop moviéndose, que estaban haciendo como que supervisión de inventarios y de todo eso. Y me gustó ver que era un mainframe de AS400 en el que ellos estaban conectados de IBM y vi el el emulador, y el emulador era una terminal entrando por medio de COBOL. Entonces dije, oh, no estamos lejos, entonces que la S400 siga vivo todavía entre nosotros. Incluso IBM sigue desarrollando mainframes AS400 bastante potentes, nuevos. Bueno, entonces estamos bien ahí con el tamaño, ¿verdad? Ya estamos mejor. Y continuamos. Program, ¿sí?
Y le vamos a, ahí era el ID, ya me había aparecido, pero me lo comí. Program ID, punto, clase, número 6, y este es nuestro archivo 01, ¿verdad? De esta clase, porque vamos a trabajar otros. Y ahora le vamos a decir a la procedure division, perdón, ¿qué vamos a hacer entonces? Vamos a declarar nuestro primer párrafo, porque necesitamos declarar nuestro primer párrafo. Entonces, para declarar nuestro primer párrafo, le voy a poner level 1. Puede ser nivel 1 si lo quieren poner en español, no hay problema. Esa no es una palabra reservada de COBOL, esa es una palabra que yo estoy usando para el nombre de mi párrafo, ¿sí? Para el nombre de mi párrafo. Entonces, level 1, des en cuenta que cuando yo pongo un párrafo, el editor automáticamente ya dio la tabulación para que yo pueda trabajar. Y en este level 1 vamos a decirle display, es desplegar en pantalla el programa comienza aquí, ¿sí? Clase número 6. ¿Estamos? Y entonces aquí voy a usar un perform, miren esto, perform, que le voy a decir que después de ejecutar esa línea, cuando llamen a level 1, él llame a level 2. Se recuerdan que estábamos hablando que en los demás lenguajes de programación funciona en un método cascada, ¿sí? O sea, si yo llamo aquí al 2, vamos a poner otro color. Si yo llamo al 2, debe estar previamente definida arriba. Si llamo a la 1, debe estar previamente definida arriba. Si yo llamo a la 3, como dice aquí, para abajo, va a dar un error porque no está previamente definida. Entonces este da error. En COBOL no, porque los párrafos nos permiten poder hacer este tipo de cosas. Entonces miren aquí, yo estoy llamando a level 2 de una vez. Cuando level 2 termine, como no ha terminado el párrafo, va a continuar con él, ¿sí? Y entonces le decimos display, vamos a poner en pantalla todo lo que sea del párrafo 1, de level 1, le estoy poniendo solo una flecha para indicar que todo eso es contenido del párrafo 1 y yo pueda saber qué está pasando. Regresa a level 1. Miren, va a desplegarnos en pantalla que entró aquí. Entonces aquí detengo esta sentencia con un stop, run, su punto. Ahora, indicábamos en la teoría que un párrafo termina cuando comienza otro. Si no, tiene que existir una sentencia que lo detenga, como hicimos el stop run. Punto. Pero no habría problema si yo no lo pusiera, porque una vez comience otro párrafo, le estoy diciendo a COBOL que todavía hay más. Entonces ahora le digo level 4, miren, inclusive ni estoy poniendo el level 2 todavía, me estoy pasando al level 4. Perdón. Y vamos a crear un display y vamos a desplegar en pantalla que estamos en el nivel 4. Miren, 4 flechas y le vamos a decir ahora en level 4. Miren, punto. Recuérdense ustedes que si ya no hay más sentencias, decía la teoría de los párrafos y de las rutinas abiertas, indicaba que ponemos un punto para indicarle al párrafo que se ha terminado. O así también comenzar otro párrafo.
Entonces yo podría comenzar ahora otro párrafo, level 3, 3 se dice, hasta es porque si no va a sonar puro árbol. Y le voy a decir aquí, entonces, display. Ahora estamos en el nivel 3, 3 flechitas, y le vamos a decir ahora en level 3. Estamos indicando que estamos ahí. ¿Por qué no voy a poner punto? Porque todavía voy a poner algo más. Perform. Perform ya sabemos que va a hacerlo irse a otro lado. Perform level 4. Miren, me voy a ir a level 4. Y ahora le vuelvo a decir con un display. Estoy en el level 3 siempre. Regresa a level 3. Y ahora sí ya pongo mi punto porque está finalizando ese párrafo. Y puedo indicarle que comienza con algo. ¿Qué nos hace falta aquí? Prácticamente estoy invocando o llamando al level 2 que no existe todavía. Entonces, si no, daría un error el programa. Entonces voy a mandar a llamar, voy a crear, perdón, a level 2, ¿verdad? Level 2 es otro nuevo párrafo y le voy a decir display. Como estoy en el segundo, solo 2 flechitas para indicar que es el segundo. Ahora en level 2. ¿Sí? Y miren esto, vamos a hacerlo saltar. Perform, para demostrar, nosotros podríamos llamar a level 3. ¿Sí? Le vamos a decir nuevamente un display, porque cuando se termine el level 3 nos tendría que decir qué está pasando. Y le vamos a decir, regresa a level 2. Y con esto, perdón, mi punto final. Y con esto prácticamente yo le puedo decir a mi programa que ya termino. End program. Recuérdense que debemos poner el nombre que ya pusimos allá arriba. Entonces lo voy a ir a copiar para no cometer errores. Y lo pego. Y prácticamente nosotros tenemos acá terminado un programa que viaja, miren, que viaja prácticamente entre párrafos. Level 1 llamando a level 2, level 4 no llama a nadie, level 3 llama a level 4, level 2 llama a level 3. Y den cuenta ustedes que ellos se pueden llamar entre ellos mismos. Veamos que no tengamos ningún error ejecutándolo. Y vamos a descender y aquí está. Miren, el programa comienza aquí, clase número 6. ¿Sí? Y dice ahora en level 2. Vayamos a hacer la secuencia del programa. Dice, el programa comienza aquí. Ya estamos bien. Dice, llama a level 2. O sea que estamos haciendo un salto antes del otro display. Llama a level 2 y le dice, ahora en level 2. Miren, y aquí salió, ahora en level 2. Vemos que en level 2 le dice, váyase a level 3. Miren, level 3 le dice, ahora en level 3. Deberíamos ver eso. Ahora en level 3. Miren. De ahí le dice que vaya a level 4. Miren que no se han terminado los párrafos. ¿Ya se dieron cuenta? Se va a level 4. Level 4 le dice ahora en level 4. Y cabal podemos verlo nosotros aquí, miren. Y vemos cómo se empujan por medio de esto. Por eso lo hice, miren, para que ustedes se den cuenta de la cascada que hicimos. Y dicen cuenta cómo regresa. Y miren, level 4 no tiene a nadie más. Entonces, después de este level 4, si nosotros hemos guardado esa secuencia en nuestra mente, ¿a dónde debería de regresar? A ver quién me pone ahí en el chat. Después de ejecutar esto, ¿a dónde debe de regresar? Pues debe de continuar en level 3 porque level 3 no se había terminado. Entonces, después de terminar level 4, regresa aquí y termina. Dice regresa a level 3 y cabal podemos verlo. ¿Sí? Después de terminar aquí,
vemos que el comienzo comenzó cuando se llamó a level 3 aquí. ¿Sí? Entonces debe de regresarse aquí, porque aquí iba y dice regresa a level 2. Regresa a level 2. Pero ¿quién había llamado a level 2? A level 2 lo había llamado level 1 cuando comenzó el programa. Entonces se termina level 2 aquí y le dice regresa a level 1. Y podemos ver, miren, regresa a level 1. Y de ahí stop run. Se terminó el programa. ¿Por qué stop run no estaba más abajo? Porque la secuencia se está terminando en level 1 cuando regresa. O sea, el stop run del programa COBOL está prácticamente hasta que se termina la sentencia que se hizo. Entonces acá ustedes pueden observar cómo viajamos entre todos los levels y por qué stop run está en level 1. Porque muchos miran, bueno, ¿y por qué puso el stop run en level 1 y no lo puso al final de level 2? Porque si nosotros vemos toda la iteración que hicimos, stop run prácticamente está aquí. Cuando esta línea se termina de ejecutar, se ejecuta también stop run. Entonces vemos que cabal se ejecuta, regresa a level 1 y de ahí se hace el stop run que ya nos está viendo. Pero prácticamente esa es la ejecución del programa. ¿Ya se dieron cuenta cómo viajó el programa? Sí, ya se dieron cuenta cómo nuestro programa pudo viajar aquí en COBOL, ¿sí? Haciendo todas estas sentencias y por qué el stop run entonces está hasta aquí. Y no quiere decir que se ejecutó todo esto, ¿sí? Nosotros podemos hacer lo siguiente y podríamos denotarlo de esta forma. Nosotros podemos ver lo siguiente. Se ejecutó esto, ¿sí? ¿Ok? Se ejecutó esto. ¿Qué hizo? Viajó hasta aquí. Se ejecutó esto y al ejecutarse esta, viajó hasta aquí. Se ejecutó esta y de ahí viajó hasta level 4. Ejecutó esta. Como ya no habían sentencias en level 4, ni está ningún perform y no llama a nadie, el control, por eso lo voy a hacer de este lado, el control es regresado a la siguiente línea que llamó a level 4. Entonces ya se ejecuta, regresa a level 3. Después de que ya terminó level 3, debe de regresar el control, ¿sí? ¿A quién lo llamó? ¿Quién lo llamó? Level 2. Y regresa en display. Entonces le dice regresa level 2. Al terminarse y no haber más sentencias, level 2 debe regresarle el control a quien lo llamó. ¿Quién lo llamó? Fue aquí. Entonces continúa con la siguiente línea. Regresa a level 1. Se cumple y luego se cumple el stop run. El programa termina. Prácticamente, ¿dónde está el final de nuestro programa? Aquí. Este es el final de nuestro programa. Este es el final del programa. ¿Entendimos? Ese es el final de nuestro programa. Esta línea. ¿Sí? Ese es el final de nuestro programa. ¿Qué les parece COBOL para moverse entre él? A ver, denme sus comentarios ahí en el chat. No sean tímidos, hombre. ¿Qué les parece la forma en que COBOL se puede mover entre los párrafos? ¿Cómo lo ven? ¿Le ven bastante potencial? Vemos realmente nosotros una estructura muy interesante con esto, ¿verdad? Muy, muy interesante. A mí me gusta mucho COBOL, por eso lo estoy diciendo. ¿Sí? Bueno, creo que nadie quiere comentar. O no estamos entendiendo, decía mi profesor, o estamos entendiendo todo. ¿Verdad? Pero la idea es que ustedes puedan ver el video nuevamente para hacer su tarea, refuercen con la clase viéndola y ustedes puedan prácticamente también reforzarse. Vamos a hacer un ejercicio número 2 para que tengamos más claridad de esto. ¿Nadie tiene ninguna pregunta? Si nadie tiene ninguna pregunta, entonces continuamos. Pero si pudimos entender el flujo del programa,
estamos bastante bien, ¿sí? Veamos. ¿Qué tenemos ahora por acá? Tenemos también aquí perform y times. Estábamos hablando de bucles y de secuencias. Entonces ahora vemos, siempre con un perform, ahora podemos añadirle el verbo times. Y esto es como que las veces. Es como decir el for en otro lenguaje de programación. ¿Sí? Es como decir el for. For 5, for 10, ¿sí? For una variable. O sea, también. Y entonces lo vamos a ejecutar en nuestro código. Y aquí tenemos un ejemplo. Lo vamos a ir construyendo para el tiempo. Ya no lo explico aquí, sino mejor lo construimos. ¿Sí? Y entonces lo vamos a construir. Vamos a hacer uno nuevo. Voy a seleccionar la carpeta de trabajo nuevamente y lo vamos a llamar ahora 06 alumno, perdón, alumno, clase, el segundo trabajo que estamos haciendo. ¿Sí? Bueno, pues vamos a borrar esto nuevamente. Autor, rápidamente. Pajic. La fecha, hoy es 16 del 12, 2022. Clase número 6, COBOL N1. ¿Sí? Y aquí, type, CBL, que es la estructura del archivo. ¿Estamos? Bueno, comencemos entonces. Hacemos nuestra identification division. Punto, eso ya es clave. Program ID. El nombre que le vamos a poner. Clase número 6, ejercicio 2. ¿Estamos? Y aquí vamos a poner un comentario. Como comentario le vamos a decir inline. Vamos a recibir a Mauricio que está entrando. Inline and outline. Estamos usando perform times. Esto es para que ustedes sepan qué estamos usando en el programa. Bienvenido, Mauricio. Estamos ya trabajando en nuestra área práctica. Y entonces veamos lo siguiente. Vamos a hacer prácticamente ahora nuestra data division. En el programa anterior no lo hicimos porque no pusimos variables. Data division. Variables locales. Working. Storage. Section. Para trabajar variables locales. Definimos una variable que no es divisible. Num of times. Número de veces, pues, ¿verdad? Pig va a ser un entero y de una vez la voy a inicializar con un valor número 5. ¿Sí? O sea que es un entero de un número, de un dígito, y la inicializo de una vez así. ¿Estamos? Procedure division. Y en la procedure division, entonces voy a crear un párrafo que se llame begin. No es que sea una palabra reservada, es el nombre de mi párrafo. Lo que pasa es que pude poner inicio. Esto es para aquellos que fuimos programadores Pascal un tiempo, ¿verdad? Yo aprendí Pascal en el colegio y después lo aprendí todavía en mi primer año de universidad en el 95. Entonces, vemos nosotros que es una palabra del nombre del párrafo. No se vayan a hacer bolas, no es una palabra reservada. Es el nombre del párrafo. Yo le puedo poner inicio si quiero. Y entonces le voy a decir display comienzo de inline perform. Estoy diciendo que va a comenzar el inline, o sea que pertenece a ese bloque, ¿sí? Perform, miren, for times. ¿Qué le estoy diciendo prácticamente? ¿Qué le estoy diciendo? Display, miren,
pongo mis cuentos de las cantidades de veces que se va a iterar. Y le digo que imprima en pantalla inline perform. Entonces, lo que les estoy poniendo aquí lo puedo poner en español, pero yo lo uso en inglés. Le estoy diciendo en la línea del perform, o sea, en la línea de este ciclo, ¿sí? En la línea de este ciclo. Debo indicar dónde termina, es como decir un for, ¿sí? Estoy como diciéndole un for, ¿sí? Estoy diciéndole un for. Entonces, estoy diciéndole un for. Les encargo su link de asistencia, ahorita se los estoy compartiendo nuevamente. Por favor, hagan su asistencia porque les ayuda con puntos para sus tareas. Bueno, termino el perform. And perform, miren, and perform. Y le digo display, miren, fin de inline perform. O sea, estoy terminando este bloque, ¿sí? Estoy terminando este bloque. O sea, ese bloque de repetición. Estoy terminando ese bloque de repetición. Y ahora vean ustedes esto. Yo le voy a decir, con un display puedo dejar una línea en blanco, no hay problema. Lo hago por lectura. Comienzo de out. Este es el día que está afuera. Out of line perform. O sea, eso está afuera de ese perform de 4 vueltas. ¿Sí? Está afuera. Y le voy a decir perform. Miren esto. Out line code. ¿Sí? Le estoy diciendo con una instrucción out of line of code y le voy a decir que quiero que se repita, o sea, que le estoy indicando, este código está fuera, outline code, este código está fuera y quiero que se repita el num of times, que es mi variable que está allá arriba. Y le digo times, o sea, le tengo que decir la palabra reservada, el verbo times. Miren, o sea, aquí lo hice directamente por 4 veces y aquí le estoy diciendo lo que tenga mi variable num of times. ¿Qué valor tiene nuestra variable num of times en este momento? A los que están en el chat, a los que nos están viendo en Facebook, ¿qué valor tiene num of times en este momento? ¿Qué valor la inicializamos? A ver, ¿quién me dice con qué valor la inicializamos? ¿Sí? ¿Con qué valor la inicializamos? Num of times, es una variable. ¿Con qué valor la inicializamos? Hoy todos nadie quiere escribir en el chat. La inicializamos con el valor 5. Entonces, ¿cuántas veces se va a repetir lo que viene? Se va a repetir 5 veces, pues, ¿verdad? Y entonces ahora nosotros hacemos un display de lo que queremos, ¿verdad? De lo que va a aparecer tantas veces. Outline of code va a ser otro párrafo, ¿sí? Lo único es que no lo hemos creado. Entonces, miren esto que interesante. Le voy a decir que se vaya a ese párrafo y ese párrafo lo ejecute tantas veces. O sea, dense en cuenta del poder que COBOL tiene realmente, pues, ¿verdad? Porque le puedo decir, este párrafo por completo lo haces tantas veces, pues, ¿verdad? Entonces, eso es bien interesante. No he creado el párrafo outline of code, pues, ¿verdad? Fin de out of line, ¿sí? Perform. Des en cuenta que es texto que estoy indicándoles. Miren esto que interesante. Aquí coloco mi stop run. Entonces le estoy diciendo que cuando se ha regresado el control, prácticamente ahí va a terminar el programa. O sea que hasta que él esté por terminado, ¿sí? Y entonces ahora vamos a crear nuestro otro párrafo, porque recuérdense que indicábamos en la teoría que cuando nosotros llamamos a otro párrafo, una vez se describa otro párrafo en él, el programa ahí termina. ¿Y quién nos hace falta? Out, perdón, aquí es out of.
out of, porque estábamos diciendo fuera de línea, out of line code. Entonces vamos a decirle out of line code. O ustedes pueden hacer algo. Des en cuenta que el editor ya no la marcó. Si no la marca, quiere decir que cometimos un error, digamos que lo dejáramos así, miren. Y ahí ya no lo va a llamar, porque ese es un error ortográfico de sintaxis nuestro, no de estructura del programa, sino de nosotros. Entonces es bien importante que nosotros nos demos cuenta que se marquen, como cuando marcamos aquí num of times, miren, la marca de arriba. Eso es importante que ustedes verifiquen cuando estén haciendo su código, ¿sí? Entonces le ponemos punto porque esa es la explicación de que estoy comenzando un párrafo y le voy a decir display y voy a poner en pantalla lo siguiente. Fuera de out of line perform. Perform. Y esto es para que nosotros solo sigamos la secuencia. O sea, ¿qué estamos diciendo? Miren, pues, aquí se hizo en el comienzo de inline perform, quiere decir dentro de él, 4 veces hacer esto, inline perform, estoy dentro del ciclo, estoy dentro del ciclo, estoy dentro del ciclo, estoy dentro del ciclo. Perform es el ciclo. End del perform, despliega, he terminado el ciclo interno. Se regresa aquí y le dice, comienza un ciclo externo. ¿Por qué? Porque es externo a este. Está fuera de este. Y le dice, llama a out of line of code, a ese párrafo. Y ese párrafo, halo la cantidad que tiene num of times. Num of times tiene inicializado 5. Entonces, a 5 veces lo que tiene out of line of code. Out of line code, que es otro párrafo, tiene fuera del ciclo, fuera del ciclo. Entonces le está diciendo, yo estoy fuera del ciclo. Lo tiene que hacer la cantidad de veces que le indicamos. Y después tendría que imprimir fin del ciclo que estaba afuera, porque no son anidados todavía, ¿sí? Entonces por eso dicen out e ins, porque no son anidados, ¿sí? Eso es tarea. Entonces vemos nosotros aquí, ¿sí? Y entonces prácticamente, como termina mi párrafo, requiere un punto. ¿Estamos? Y ahora le indico a mi programa que he terminado. End program, ¿verdad? ¿Cómo se llama mi programa? Pues para no cometer errores, lo selecciono, lo copio y lo pego. Y aquí prácticamente ha terminado nuestro programa. Ejecutémoslo para ver si no tuvimos errores. Esperemos que no tenga errores. Y vemos que no tuvo errores. Miren. Y entonces veamos las secuencias aquí viéndolo. Dice línea 15, comienzo de inline perform. Y vemos la salida de comienzo de inline perform. Entra al ciclo como un for y le dice hazte 4 veces. ¿Qué se tiene que hacer 4 veces? Lo que está adentro del ciclo. Por eso dice adentro del perform. Y vemos que se hace 4 veces. Miren. Inline del perform. Se termina y le dice fin del inline perform. Y lo vemos cabal aquí. Fin del inline perform. O sea, se terminó el ciclo. Y este display de la línea 19 ya no está dentro del ciclo. Y de ahí el programa dice comienzo de out of line perform, línea 21. Y ahí está. Y es lo que estábamos diciendo, miren. Ahora haz un perform, le dice. ¿De qué? Llamando a este párrafo. Llama a este párrafo y hazlo la cantidad de veces que tienes declarado. ¿Cuántas tiene declarado él? Un valor de 5. Entonces dice, hazlo 5 veces. ¿Qué voy a hacer 5 veces? Lo que hay dentro de este párrafo, le dice. Entonces se va al párrafo y le dice, yo estoy fuera del ciclo. Y entonces vemos que se fue a hacer ¿cuántas veces? 1, 2, 3, 4, 5. Se termina el párrafo porque ya no tiene más sentencias y como vimos en el ejemplo anterior, le regresa el control a la última línea donde lo fue invocado, fue llamado. Es la línea 22 y se hace la 23 y le dice escribe final del outline perform y le dice final del outline perform
y stop run. Se acabó el programa, se acabó el programa. Ya no ejecutes más cálculos. ¿Sí? Recuerdan que stop run es hasta aquí, ya no ejecutes más cálculos. Y obviamente el stop run después finaliza con el end program y ya se termina el programa. Vimos nosotros ahora aquí, prácticamente en este ejercicio, cómo nosotros también podemos hacer llamar diferentes secuencias. ¿Qué pasaría si cambiamos este valor a 10? ¿Cuántas veces se va a ejecutar el outline code párrafo? ¿Cuántas veces se va a ejecutar el párrafo de outline code? ¿Cuántas veces? ¿Quién me pone en el chat? ¿Cuántas veces se va a ejecutar entonces este párrafo? ¿Ve? ¿Cuántas veces se va a ejecutar el párrafo ahora? ¿Sí? ¿Cuántas veces se nos va a ejecutar? 10, Víctor. Claramente 10, porque ahora tiene este valor. Entonces grabémoslo y ejecutémoslo. ¿Y por qué no se pudo ejecutar 10 veces? A ver quién me dice rápidamente. ¿Por qué no se ejecutó 10 veces y solo una vez? ¿Mm? ¿Por qué no se ejecutó 10 veces? ¿Quién se da cuenta por qué no se ejecutó 10 veces? PIC 9. ¿Cómo tendría que estar entonces? PIC 99, ¿verdad? Tendría que estar como PIC 99. Y ahí está, miren. Miren. ¿Está interesante o no? ¿Está interesante, COBOL? ¿Sí o no? ¿Cómo lo ven? Miren eso. Impresionante, ¿no? Ahora nos damos cuenta de este ejercicio. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta ustedes de este ejercicio? Podemos llamarnos a diferentes lugares, pero ahora también podemos hacer uso del perform times con datos exactos, datos de variables para el times como un for y, ¿verdad? Que hemos usado en otros lenguajes de programación, pero también podemos decirle que haga un perform a otro párrafo. Y si este párrafo tiene varias sentencias, se van a ejecutar de todas maneras la cantidad de veces. Entonces sí podemos decirle a nuestros perform, que son como un for, decirle que se ejecuten tantas veces, ya sea por variables o por valores directos. Pero lo interesante es que también puedo decirle que haga un perform de otro párrafo. Y lo que me gusta de COBOL es que hoy ya se dieron cuenta de algo, que estamos declarando. ¿Cómo le llamábamos a este efecto? ¿Quiénes están desde el comienzo de la clase? ¿Cómo llamábamos al efecto de ir para abajo? ¿Cómo llamamos al efecto de llamar a un párrafo para abajo y no para arriba como se hacen en otros lenguajes de programación? ¿Cómo se llamaba el efecto de ir en párrafos descendentes, de ir en párrafos por sentencias para abajo? ¿Cómo se llamaba eso? A ver quién se recuerda. ¿Quién está desde el comienzo de la clase? ¿Cómo se le llama a este efecto? En programación COBOL, ¿efecto qué se llama? ¿Cómo se llama este efecto? A ver quién se recuerda. ¿Cómo se llama este efecto? Se llama efecto ¿qué? Ya se les olvidó. Gravedad. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros aquí? El efecto gravedad de COBOL. ¿Sí? El efecto gravedad de COBOL. Entonces estamos viendo funcionar el efecto gravedad de COBOL para ir a párrafos. Muy interesante, ¿verdad? Muy interesante. A mí me gusta mucho COBOL por eso precisamente, porque realmente podemos nosotros observar una gran variedad. Y vamos a hacer un último ejercicio todavía para ampliar más nuestro ejercicio final de clase. Y vamos a hacer un ciclo repetitivo, pero ya también diciéndole por un rango. Entonces vamos a hacer ahora un perform varying. Miren ahora cómo vamos a usar. Ahora vamos a usar un perform varying. Miren, sí, vamos a agregar el varying. Perform varying. Entonces hemos visto performing times, sus rutinas únicamente, que son los performs, perform times, y ahora un perform varying. Entonces con esto vamos a terminar y vamos a construir este ejercicio que está aquí prácticamente. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a hacer que haya un contador que vaya subiendo y le vamos a decir que haga unos incrementos. Miren, le vamos a pedir que haga unos
incrementos de 50 en 50 al número que nosotros le estamos poniendo aquí. Miren, hasta 1000. Entonces va a contar hasta 1000, pero en incrementos de 50 en 50. ¿Sí? Veamos qué es lo que va a hacer este programa final que vamos a construir. Vamos a hacer uno nuevo. Vamos a irnos a la carpeta que estamos trabajando. Le vamos a decir que esta es la clase 6, es el archivo del alumno. Es como yo lo codifico. Y es el ejercicio número 3 del día de hoy. Pero es de la clase, ¿verdad? Porque a veces hacemos talleres, entonces especificamos de qué es. Y este sería el número 3. Vamos a borrar todo esto. Le vamos a decir autor, Pampajic rápidamente. La fecha, hoy es 16 del 12. Clase número 6, COBOL, nivel 1. ¿Sí? CBL es el tipo de archivo. Ya hemos hablado porque pueden haber diferentes tipos de archivos. Y entonces vamos a comenzar. Vamos a hacer nuestra Identification Division. Vamos a poner nuestro programa ID. Nuestro programa ID le vamos a decir que es la clase número 6. ¿Por qué no pongo puntos? Porque me va a generar problema, ¿verdad? Clase, y el ejercicio número 3. Data Division, donde declaramos las variables locales de un programa en la Working Storage Section. ¿Sí? En la Working Storage Section. Y vamos a declarar unas variables que nos van a servir. Vamos a crear la variable rep, que es para contar. Sí, vamos a usar nuestra variable rep count. Solo es un contador. Peak, sí. Le vamos a decir de tipo 9.4. Esto ya lo hemos explicado. Lo pueden ver en las clases anteriores. Es la que trabajamos variables. Le vamos a declarar otra variable que se llame print rep count. O sea que está llevando el control de esa variable, de otro conteo, peak, importante nuestra sintaxis. Le vamos a decir que se despliegue con Z, ¿sí? ZZ9. ¿Sí? Todo esto ya lo hemos platicado en la declaración de variables anteriores. 0,1. Y vamos a crear una variable que se llame número de veces, number of times, ¿verdad? Las veces que se han ejecutado. Peak 9, 4, y le vamos a decir que su valor la estamos inicializando de una vez, sea 1000. Miren, o sea que le estamos diciendo a esta variable que queremos que sea hasta un valor de 1000. Procedure division, y empezamos a trabajar. Vamos a crear nuevamente un párrafo que se llame begin. Eso ya es un criterio personal, se puede llamar inicio. Ya les he dicho que no le pongan el nombre del chucho o de la novia, pero puede ponerle el nombre que ustedes quieran, ¿sí? Yo normalmente el que solo tiene uno uso begin o inicio. Cuando ya hay varios, pues pongo el nombre referente a lo que el párrafo va a hacer. Y como ahora ya estoy haciendo una programación más modular, aunque todo mi programa solo vaya a funcionar en un párrafo, lo llamo begin, ¿me entienden? O sea, ahora de aquí en adelante empezamos a programar dentro de párrafos, ¿sí? O sea, forcémonos ya a usar ahora párrafos, aunque solo sea uno, hagámoslo dentro de párrafos, por favor. Perform, vamos a llamar al ciclo perform. Y miren, aquí hay una palabra que estábamos hablando en la presentación que se llama varying, ¿sí? Varying, y es que le voy a decir rep count from 0 en incrementos de 50. Miren, perdón. Y por eso hablábamos que COBOL es bien interesante porque funciona en formato verbo, pues, ¿verdad? O sea, en como que estuviéramos hablando. Y le voy a decir, haz desde rep count, desde 0 a incrementos de 50 hasta
until rep count, sí, miren esto, sea igual a number of times. O sea, hasta que sea eso. Como estoy usando contadores, ¿se recuerdan ustedes que les dije? Como estoy usando contadores, le voy a decir move rep count, que es mi contador, to PRN rep count, ¿sí? Y le vamos a decir que nos despliegue, esto es como para poder ver qué está pasando en el contador, le voy a decir contando, miren, o sea, contando como que las veces, ¿sí? Que PRN count lleve, ¿sí? Termino, voy a subir aquí un poco, voy a terminar mi end perform, en de mi perform, y le estoy indicando que se terminó mi perform de ahí. Miren eso. Y ahora le voy a decir lo siguiente, porque necesito mover mi contador. Move, rep count, ya no está dentro del ciclo, ¿verdad? Rep count, lo que se hizo en rep count en este momento, APRN rep count. Estoy incrementando, prácticamente cambiando el valor de mi contador. O sea, lo que fue haciendo, sí, el valor que fue teniendo rep count, se vaya pasando para a mi variable PRN rep count. Recuérdense que el move y todo esto ya lo vimos también que se ha dicho. Y entonces, para demostrar el proceso de cómo camino el programa, le vamos a decir, si no te lo he dicho, no les han dicho a ustedes esto muchas veces, una vez, ¿sí? Si no te lo he dicho una vez, display, te lo he dicho. Así cuando nos dicen a nosotros, no te lo dije una vez, te lo he dicho como 100 veces, ¿se recuerdan ustedes, no? Ese famoso dicho. PRN, rep count, ¿sí? Miren eso. Lo intercalamos ahí veces. Miren. Entonces los va a decir el programa. Si no te lo he dicho una vez, te lo he dicho según los incrementos que pudimos ver y que fue contando durante el programa. Entonces, ¿dónde está terminando el programa? Hasta aquí. Stop, run. Y lógicamente, mi end of program. Si ustedes se dan cuenta, el stop run punto está haciendo caso de que está terminando mi programa. Para no cometer errores, como se los he enseñado, copio el de arriba y lo pego abajo. ¿Sí? Entonces, si no hay errores, nosotros deberíamos ver, si no te lo he dicho una vez, te lo he dicho 1000 veces, pues, ¿verdad? ¿Sí? O sea, debería ser el conteo. Yo sé que pude haber puesto el valor que decía number of times, pues, ¿verdad? Pero lo que quisimos demostrar es que nos vaya contando también cómo el ciclo se va incrementando de 50 en 50 y cómo al final movemos lo que el contador tuvo de incrementos a la variable print, o sea, está diciéndonos impresión de la respuesta del conteo. Y eso es lo que estamos viendo. Yo sé que podríamos haber puesto, no te lo he dicho number of times, pues, pero no, la idea era ver nosotros cómo number of times, ¿verdad? Que solo es 1000, rep count, llega a ese valor por medio de un ciclo en saltos, ¿sí? En saltos de incrementales. Ejecutémoslo. Y nos dice que tenemos un error en la syntax, error, un aspect identifier, external or global. Línea 12. Vámonos a nuestra línea 12 y nos dice number of times pic 94 value 1000. Vamos a ver ZZ9 porque a veces el error puede estar arriba y la procedure division si tiene punto. Falta un 0. ¿En dónde me falta el 0, Víctor?
01, number of times. Pick Z, Z9, no miro dónde me falta el 0, 1000. Value 1000, está bien. Procedure division. A veces el error no está en la misma línea. No, no tengas pena, Víctor. Está bien porque estamos buscando el errorcito. Veamos, identification division punto, programa ID punto. A veces no es que en la línea 2 esté el error. Data division, working storage section, 01 rep count. Esto es lo bonito de esto. Pick 94, punto, estamos bien. 01 print rep count, pick Z, Z, Z9, estamos bien. 01 number of times, está bien. Pick 94, value 1000, punto. Procedure division, begin, perform, padding, rep count, from 0 by 50, no lleva punto, until rep count sea igual a number of times. Vemos que sí está bien puesta. Sí, sí es nuestra variable. Of times, vemos ahí bien. Move, rep count, estamos bien, la encuentra. Tu PRN, rep count. ¿Sí? Tu print rep count. Ahí estamos bien. Display, contando. Print rep count. Estamos bien. Enter perform. Move rep count. Tu print rep count no lleva punto. Vamos bien. Display. Si no te lo he dicho una vez, display te lo he dicho. Print rep count veces stop run. Qué complicado que no le veo el error. Algo tengo mal puesto aquí. Vamos a ver si le cambiamos el nombre a la variable. Number of times no debería dar problema. Run. Syntax respect identifier, expecting external or global. La 12 nuevamente. PRN rep count. Creo que este va a ser mi error. Ahí está. Era la separación, no era con separación con coma. Miren, puro nuevo. Pero ya vieron que lo encontramos. Bueno, veamos cuál fue la salida entonces, ya que vimos que miren un detallito a ustedes. Pero así es la programación y eso es lo que nos gusta de la programación. Veamos qué hizo el programa, miren, contando 0 veces porque comenzó con 0. Miren, hizo incrementos de 50 en 50 como le habíamos pedido. Miren, entonces la primera vez que hizo el contando, print rep count tenía un valor 0, ¿verdad? Entonces hizo contando 0 veces. Contando 50, porque ese incrementó en valores de 50. Contando 100, contando 150, porque debe llegar hasta que rep count sea igual a number of times. Number of times es 1000, ¿sí? Y entonces vemos que llega hasta el valor 950, como todo lo que hemos aprendido. Como el valor llegó a ser ya 1000, miren, ya no hizo ya no hizo el display, ¿verdad? Y ya no entró al move, pues, ¿verdad? O sea que ya cuando vale 1000, o sea que hizo el incremento, pero ya no vale 1000, prácticamente, o sea, perdón, sí vale 1000, pero ya no lo imprime en pantalla, se sale, pero recuérdense que rep count, que son las veces que lleva, y print rep count, ya tiene el valor de 1000, aunque no se desplegó porque le dijimos que cuando fuera igual a 1000, miren, cuando rep count tenga 1000, te debes de detener. Entonces, prácticamente contando ya no hizo ese 1000 porque ya no entró dentro de él, ¿sí? Y de ahí le dice, no te lo he dicho una vez, sino te lo he dicho cuántas veces. Print rep count, podemos ver nosotros que sí alcanzó el valor de 1000, aunque ya no se imprimió dentro de este perform body,
dentro de este ciclo, ¿sí? Ya no se imprimió, que es todo este ciclo, ya no se imprimió el valor de 1000, porque eso es lo que imprimió, es esto, ¿eh? Eso que seleccioné hizo eso, miren. Lo que está seleccionado arriba hizo lo que tenemos seleccionado abajo, ¿sí? Ya no se imprimió el 1000, porque la condición era que cuando fueran iguales. Entonces, cuando 1000, detente. Entonces ya no entró a la línea del display contando, porque se acabó. Entonces, cuando hizo esto, de una vez lo mandó al end perform, ¿sí? Lo mandó de una vez para el end perform y pasó a esto. Mueve, porque esto ya está fuera del ciclo, mueve lo que se quedó en el contador a la impresión del contador. Esa es lo que quiere decir la variable, print reps, o sea, respuesta, impresión de la respuesta del conteo. Y damos ese 1000. Miren. Entonces nosotros podemos ver que nosotros podemos viajar dentro de nuestros programas con los performs, los párrafos, ¿verdad? A mí me gusta mucho ya esto de los párrafos. Entonces aprendan ya. Miren, ¿cuántos párrafos hicimos en este programa? ¿Cuántos párrafos hicimos en este programa? En este programa, ¿cuántos párrafos hicimos? Este es el párrafo. Este es el párrafo. Aunque tuvo muchas sentencias, este fue el párrafo. Fue un programa de un párrafo. ¿De cuántos párrafos fue este programa que hicimos número 2? ¿De cuántos párrafos fue? Tenemos un párrafo aquí y tenemos otro párrafo aquí. Este fue de 2 párrafos. ¿Y de cuántos párrafos fue el que hicimos aquí? Un párrafo, 2 párrafos, 3 párrafos, 4 párrafos. ¿Sí? Interesante. Y ya se dieron cuenta ustedes que hasta que la secuencia se acaba, ¿sí? Así como lo vimos aquí, Level 2 lo mandó a llamar a Level 2, Level 2 hizo esto, mandó a llamar a Level 3, Level 3 ya mandó a llamar a Level 4, Level 4 ya no tenía a quien llamar, regresa el control a Level 3, porque era el que lo llamó, termina, regresa al que llamó a Level 3, que fue Level 2, termina, se regresa a quien lo llamó a él, que es aquí, termina y ahí está el stop run por eso. ¿Verdad? Eso ya lo habíamos explicado, pueden verlo en el video, pero lo estaba haciendo para que refresquemos un poco. Entonces, esta es la forma en que nosotros podemos hacer ciclos repetitivos, podemos movernos, podemos repetir párrafos, podemos hacer contadores dentro de COBOL, pues, ¿verdad? Muy interesante, ¿verdad? No sé qué les ha parecido los programas del día de hoy. Pequeños, pero realmente yo no quiero hacer programas muy largos porque entonces se nos complica. Estamos tomando la porción que realmente necesitamos aprender. Perform times, perform varying y secuencias abiertas de programación o efecto gravedad de párrafos, ¿verdad? Entonces eso es lo que el día de hoy hemos aprendido, ¿sí? Entonces, eso es lo que vimos el día de hoy. Y para ir terminando, ya no lo voy a hacer en programa, pero les enseño cómo funciona un ciclo repetitivo anidado. ¿Y esto por qué lo estoy enseñando así? Porque ya va a quedar como una tarea para que también nos sirva a nosotros de ir perfeccionando también nuestro conocimiento. Y para ello podemos ver un ciclo repetitivo anidado. Miren, display, now using inline perform, o sea, estoy trabajando en línea. Perform vary, que ya lo usamos. Hundreds count es una variable, como decir y, ¿verdad? From 0 by 1, o sea, en incrementos de 1, until, miren, de una vez lo podemos hacer como Python hace, con presionar, ¿verdad? De una vez lo podemos hacer también aquí. Until hundreds count, o sea, hasta donde diga el conteo sea mayor que 9. Y anido, miren, puedo anidar otro perform varying adentro. Y puedo anidar otro perform varying adentro, miren. Y después tengo que ir cerrando mis end performs. Entonces, esta es la forma en que yo puedo anidar. Entonces, lo que es aquí importante es prácticamente que nosotros vayamos cerrando nuestros performs, ¿sí? Eso es lo más importante, que nosotros vayamos cerrando nuestros performs, ¿sí? Y esa es la clave. Media vez nosotros cerremos nuestros performs, podemos meter adentro de ellos lo que vayamos necesitando. Podemos anidar varios perform,
pero solo debemos ir colocando sus cierres correctamente, que son sus end performs, correspondientes en nuestra cascada de código. Esa sería una forma en que nosotros podemos trabajar también performs anidados o ciclos repetitivos anidados, pues, ¿verdad? O también viajar entre nuestros párrafos. Eso ya lo aprendimos, ya nos dimos cuenta que podemos hacer también todo eso, ¿verdad? Entonces, esas son parte de las indicaciones. Hemos terminado la clase del día de hoy y antes de terminar, quiero enseñar la tarea rápidamente para que no tengan preguntas con ella. Perdón, la tengo en la otra pantalla. Ahorita la voy a mover a la pantalla más grande. Ok. Y miremos qué tenemos acá rápidamente. Tenemos realizar nuestra siguiente tarea. En las columnas proporcionadas, escriba lo que se espera debe mostrar en la pantalla del ordenador. No lo tienen que hacer en el ordenador, sino solamente aquí. Se ejecuta el programa que se muestra en el siguiente ejemplo. Use la columna continuar ejecutando, o sea, continue run, para mostrar lo que sucede después de que la sentencia display stop run aparece aquí. Ha sido ejecutada. O sea, eso es para que ustedes se den cuenta que después de ese stop run, ¿qué seguiría haciendo nuestro programa? Entonces lo ponen después en la columna del continue run. Al principio todo lo vamos a ir poniendo en el start run. O sea, ¿qué va sucediendo con nuestro programa? Debe realizarlo a mano y digitalizar su trabajo o con un editor de imagen para escribir sobre ella. Entonces ustedes van a agarrar este programa y van a ir escribiendo lo que sucede hasta aquí, hasta donde todo lo que aparezca antes del stop run, ¿sí? Lo van a hacer en la columna del start run. Después de que ustedes ya hayan encontrado el stop run, todo lo que sea después del stop run lo hacen en la columna de continue run. Y el programa continúa en la siguiente página. Miren. Entonces, ustedes tienen que ver, aquí está el stop run, miren. Entonces, así como vimos el programa número 1 del taller hoy, ustedes van a tener que ir haciendo la secuencia a mano. Si ustedes lo quieren pasar a COBOL, pues pásenlo a COBOL. Pero yo no les estoy pidiendo el programa de COBOL, pero les estoy pidiendo que ustedes puedan tener un razonamiento lógico, que viajen entre él, pues, ¿verdad? Así como yo se los estuve haciendo con los dibujos hoy, pues, y las líneas que les estuve haciendo. Entonces, todo lo que es antes del stop run, a esta línea, o sea, todo lo que es antes de esta línea se coloca en la columna de start run. Todo lo que vaya a suceder después del stop run se hace en la columna del continue run. ¿Estamos? ¿Sí? Eso quiere decir, ¿sí? Bueno, el ejercicio número 13 dice, en este ejercicio modificaremos el programa que realizamos de la calculadora, que ya lo hicimos, ya que este se detiene al momento de ejecutar una de las operaciones aritméticas. Ahora van a modificar ese programa para que se ejecute hasta que el usuario introduzca las letras S para detenerse de stop o en lugar de un operador más, menos, división o multiplicación. O sea que ahora el usuario puede decir, si presiona un más, quiere decir que va a sumar. Entonces le va a decir ingrese número 1, ingrese número 2, se lo suma. Si presiona el símbolo de menos, le va a pedir el número 1, el número 2 y le hace una resta. Si presiona el símbolo de dividir, le va a decir ingrese número 1, ingrese número 2 y lo va a dividir. Si presiona el símbolo de multiplicar, le va a decir ingrese número 1, ingrese número 2 y va a multiplicar. Si el usuario presiona una S, el programa se va a detener. Yo pude haber hecho una suma y después presionar la S y el programa se va a detener. Y aquí les voy a dejar una imagen de un ejemplo de lo que el programa tendría que hacer. Le pregunta al usuario qué operación matemática quiere hacer. Miren, y ese para terminar. El usuario tecleó un asterisco. Entonces le pide el primer número, el segundo número y le dice que el resultado es 20. Le vuelve a preguntar, el programa no se detiene. Le vuelve a preguntar, él le pide ahora que va a hacer una suma. Y ahí estamos viendo. Hasta en el final le pregunta qué quiere hacer y pone una S y le dice hemos terminado de calcular. Entonces ustedes van a hacer el programa COBOL que haga eso. Y el ejercicio número 14 final les va a decir lo siguiente. Escriba un programa que obtenga el nombre del usuario y un valor de cuenta regresiva del teclado. O sea, le va a preguntar dos cosas al usuario, su nombre y un valor de cuenta regresiva. Y luego muestre una cuenta regresiva hacia atrás del valor ingresado y después de ella salude al nombre del usuario ingresado. Requerimiento obligatorio, utilizar perform batting para crear la cuenta regresiva.
La imagen que muestra es una posible salida a la referencia de su programa. Miren, ingrese su nombre, Mike Ryan. La negrilla es solo por los datos que se los citaron al usuario. Ustedes no le van a poder poner negrilla. Ingrese su cuenta hacia atrás, 5. Desplegando su nombre en 5, 4, 3, 2, 1. Su nombre es Mike Ryan. Entonces ustedes van a hacer eso. ¿Qué les parece la tarea? ¿Cómo la ven? ¿Ah? ¿Será que está interesante? Se resuelve con lo que aprendimos hoy en clase. No les estoy pidiendo algo que no haya sido, ¿sí? Así es que los invito realmente a que ustedes traten de hacer esas tareas. Los invito a que realmente intenten hacer sus tareas. La tarea es lo único que los va a ayudar a desarrollarse, ¿sí? Quiero hacer rápidamente una breve acá introducción, que se suscriban al canal. Aquí la clase queda subida ahorita en breve. Aquí están las anteriores, la 5, la 4, fue un resumen. Si ves esta número 4, prácticamente ya te ahorraste el ver las anteriores. La 3, que está dividida en 4 partes, te ahorras la 2 y la 1, que si quieres aprender más a detalle, sí ve las clases, pues, ¿verdad? Y como podrán encontrar otros videos de otros cursos que hemos ido dando, más los que se van a ir subiendo. Aquí subimos cursos privados también que recibe la gente en privado, como es el caso de estudiar Python, que ahorita lo tenemos en una promoción de $15. Tú puedes ya ver todo este curso con clases de 3 horas por sesión, donde recibes todo esto y recibes tu diploma. Así va a ser el diploma de COBOL también, si ustedes entregan todas sus tareas. ¿Sí? Y en JavaScript vamos a estar haciendo unas cápsulas para hacer este tipo de relojes. Miren, vamos a tener unas cápsulas de JavaScript. Ustedes pueden hacer sus cronómetros, ¿verdad? Y también pueden hacer ingresos de logins. Miren, estos los hicimos para una demostración. Y entonces les voy a enseñar a hacer todas estas cositas en unas cápsulas que vamos a hacer. De antemano quiero indicarles y quiero invitarlos al curso que vamos a tener de base de datos 1, y el cual vamos a trabajar con una base de datos en la nube de PHP, perdón, de MySQL. Vamos a trabajar con una base de datos en PHMyAdmin, que nosotros les vamos a proporcionar en la nube ya, una base de datos en la nube, en la que ustedes van a poder también tener acceso durante su curso. Y durante todo su curso de base de datos, vamos a dar todo lo que es la estructura de bases de datos, les vamos a enseñar a normalizar, les vamos a enseñar el 3F, les vamos a enseñar todo, y adicionalmente les vamos a dar una base de datos en la nube, así como la que están viendo en este momento, ¿sí? Y ustedes van a tener acceso para que puedan estar practicando tareas que vamos a dejar. Y miren, ustedes van a poder hacer uso de tablas que vamos a ir creando. La base de datos es una sola base de datos, entonces vamos a trabajar en ella, ¿verdad? Miren. Y nosotros les vamos a dar su base de datos para que ustedes puedan tener directamente su base de datos. Vamos a usar lenguajes como Python, como Java para conectarnos a la base de datos también, pero les voy a enseñar a normalizar, les voy a enseñar a que hagamos los mapas de diagramas de bases de datos. Vamos a trabajar un curso de universidad, ¿sí? Vamos a trabajar un curso de universidad y básicamente yo los voy a guiar a que ustedes sepan toda la estructura de bases de datos. Al principio tal vez no venimos de lleno ya al lenguaje SQL, sino que vamos a aprender primero todo el proceso de crear tablas en Excel, vamos a hacer todo el proceso de normalizar en Excel, les voy a poner tareas de ejercicios para que ustedes me entreguen de normalización y después ya empezamos lenguaje SQL hecho en MySQL, ¿verdad? También voy a enseñar SQL Server. Entonces, el curso de bases de datos va a ser muy profundo, y les vamos a dar una base de datos en la nube para que ustedes puedan tener su propia base de datos donde pueden estar trabajando. Entonces, yo ya solo me tienen que decir, ya hice tarea y yo puedo entrarla a revisar, pues, ¿verdad? Yo ya la puedo empezar aquí a ejecutar, yo la podría ver, pues, ¿verdad? Y puedo ver lo que ustedes realmente tienen en la base de datos y si hace lo que les estoy pidiendo. Los queries, pues, los van a tener que exportar, como dice aquí. Ustedes van a poder exportar los queries, pues, ¿verdad? Ustedes van a poder hacer las exportaciones de los queries y eso es lo que me van a estar mandando. Miren, aquí dice en formato SQL o pueden escoger tu formato, ¿verdad? Entonces, vamos a estar trabajando con una base de datos real,
en un servidor en la nube, que es nuestro servidor. Yo les voy a crear una base de datos para cada alumno y ustedes van a tener acceso a ella. Y eso es prácticamente todo lo que hemos estado preparando para ustedes. Este curso sí va a arrancar todavía este 2022. Entonces, por eso los invito a que me llenen el link de asistencia, porque ahí estoy hablando, hay una pregunta sobre el curso para que ustedes puedan directamente recibir la información de qué día va a arrancar, qué días entre semanas se va a dar, qué horario va a tener y que ustedes puedan hacerse partícipes de este excelente curso de base de datos que vamos a dar. Son los fundamentos de bases de datos y vamos a aplicarlo todo ya después a una base de datos real, pero vamos a ir trabajando desde su normalización, vamos a aprender cómo es una base de datos, las llaves, las relaciones, ¿verdad? Bases de datos relacionales, RDMS. Entonces, va a estar interesantísimo, ¿sí? Va a estar interesantísimo, ¿sí? Así es que pongámonos pilas. Y la siguiente clase de COBOL, prácticamente, vamos a estar trabajando con archivos.dats y vamos a estar trabajando con archivos básicamente externos que vamos a poder ya llamar dentro de COBOL. Así es que no se pierdan la clase número 7 el otro viernes porque va a estar brutal. Mañana a las 9 de la mañana, los invito a la clase de fundamentos de programación, que también están siendo excelentísimas para que ustedes también aprendan. Entonces, mañana ya voy a estar enviando ahorita, si tú quieres ingresar a la comunidad de WhatsApp, ahorita voy a pegarles aquí, ya lo pegué en Facebook, pueden ingresar con este link a la comunidad de WhatsApp, pueden ingresar al server de Discord también para que estén recibiendo los links y la información de clases, o pueden ingresar directamente también al canal de Telegram. Y les pego la información del curso de Python nivel 1 que está en promoción de $15 para que obtengan ustedes también su diploma y un código que les permite también un descuento con el certificador oficial que es Python Institute. Nosotros les vamos a extender un código que permite que tengan un descuento para hacer la certificación internacional. Pero si tú realizas el curso y entregas todas tus tareas, recibes un certificado por parte de Juan Pajica CAD y tu código de descuento si te quieres certificar internacionalmente. Nosotros te guiamos para que apruebes el examen PSP 3001 y 02. Es un único pago de $15 y tienes acceso a todo el contenido, material PDF, presentaciones, talleres, códigos, más de 30 horas de código de programación Python explicado a detalle, como has visto que yo trabajo, para que tú puedas aprobar esas certificaciones internacionales cuando ya te sientas listo para hacerlas. Bueno, sin más, entonces nos vamos a despedir de nuestros amigos de Facebook. Mañana, Fundamentos de Programación a las 9 de la mañana o 9:30 las hemos estado haciendo. No se la pierdan, yo estoy avisando en cualquiera de todos los medios de comunicación que tenemos. En breve voy a subir la imagen de la clase siguiente de Fundamentos de Programación con sus links de reunión y de todo para que podamos accesar en él, ¿sí? Bueno, nos vamos a despedir de nuestros amigos de Facebook. Nos quedamos con los que están en Zoom para poder cerrar después también nuestra reunión.